Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a la doctora Estela Scheinbart y a la doctora Livia Do Nascimento esta amable invitación para participar en este primer coloquio sobre Foucault, que espero que no sea el primero y que podamos tener la oportunidad de volver a reunirnos en otra ocasión. Desgraciadamente mi avión sale dentro de poco y no voy a poderme quedar tanto tiempo como hubiera deseado, pero bueno, espero que pueda en un momento dado dar respuesta a las dudas de ustedes. La ponencia que voy a leer es sobre esta perspectiva de discusión que se ha abierto entre la lectura que tiene o que ha hecho Giorgio Agamben de Michel Foucault. Yo no conocía a Agamben hasta hace poco, que me regalaron sus libros y los empecé a leer y realmente me sorprendió mucho, sobre todo el tratamiento que él, o más bien la interpretación que él hace de Foucault. Lo primero que hice después de leer el libro fue responderme a mí misma que bueno, lo que estaba haciendo Agamben era un comentario a Foucault, comentario en el sentido de Foucault cuando él está hablando del orden del discurso y bueno, habla de los comentaristas. Y bueno, esta es la razón por la cual yo dejé como una huella en mi memoria el título de la ponencia, pero en realidad yo voy a hacer solamente una alusión a los comentarios que hace Agamben a la propuesta de biopolítica de Foucault. Entonces es solamente en relación a la propuesta de biopolítica, porque creo que se pueden hacer muchas otras lecturas de esto que está haciendo Agamben de Foucault, que en mi opinión no está respetando, digamos, el discurso de Foucault. Entonces voy a leer y bueno, antes otra vez quiero agradecer a las organizadoras y sobre todo a la doctora Scheinbart, porque realmente en estos días que hemos estado en Río, ella y su familia se han portado admirablemente conmigo y con mi familia. Quedamos invitados a volver a Río y en buena medida ha sido por la acogida que ya nos dio. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Estela, con todo mi agradecimiento y mi amistad. Recientemente, la noción de biopolítica se ha usado con frecuencia de diferentes maneras en los trabajos y discusiones académicos con sentidos distintos y múltiples lecturas. En la gran mayoría de artículos y libros de filosofía, ciencias sociales, teoría política, se alude a quien la puso en escena los últimos 25 años, Michel Foucault, quien a pesar de no haber acuñado el término, fue quien lo replanteó a grado tal que todo el espectro de la filosofía política contemporánea sufrió una profunda modificación. Esto es, según lo afirma el profesor Roberto Espósito. Quien ha intentado una perspectiva de la biopolítica diferente a la de Foucault es Giorgio Agamben en su libro Homo Sacer I, el poder soberano y la nuda vida, donde presenta su noción de biopolítica a partir de interpretaciones y comentarios alternativos a los de Michel Foucault, con la pretensión, entre otras cosas, de desarrollar y completar a Foucault. Y no obstante, y ese es lo paradójico de la situación, quiere desarrollar y completar a Foucault, no obstante que rechaza su postura tanto sobre las investigaciones en torno al poder, cuanto por el decidido abandono de Foucault del enfoque tradicional del problema del poder, del modelo de la soberanía, del Estado y de las formas jurídico-institucionales.
En términos generales, la noción de biopolítica de Foucault expresa la transformación de las acciones políticas sobre la vida en cuerpos y poblaciones, la que se llevó a cabo cuando la vida empezó a ser incluida en los cálculos y estrategias del poder estatal en los siglos XVII y XVIII en Europa, modificándose en biopolítica, hecho histórico que sin duda constituye el umbral de la modernidad biológica. Agamben rechaza la propuesta de Foucault, no como si la hace Foucault, entre soberanía y biopolítica. Para él, la biopolítica es producida por el poder soberano y solo el análisis de confluencia entre soberanía y biopolítica hará posible que la política salga de su ocultamiento y a la vez restituya al pensamiento su vocación práctica. La investigación de Agamben, que refuta la propuesta histórica de Foucault sobre biopolítica, busca mostrar la convergencia de los modelos políticos de soberanía y de biopolítica con el fin de destacar la capacidad del soberano para decidir en cualquier situación normal o excepcional sobre la nuda vida, la Zoe, la cual queda abandonada a la violencia de la soberanía. A juicio de Agamben, la propuesta del pensador de Poitiers no considera los peligros actuales de la nuda vida, la que originalmente estaba al margen del orden jurídico y que ahora va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político y entrando en una zona de irreductible indiferenciación que pone en juego la nuda vida. La perspectiva de Agamben ha levantado muchas polémicas por sus lecturas descontextualizadas de los escritos de Foucault y en buena parte debido a su propuesta de biopolítica negativa y en particular sobre sus análisis sobre los campos de concentración, estudios que Agamben considera Foucault debió haber desarrollado, pero que la muerte se lo impidió, ya que para el pensador italiano los campos de concentración son los lugares por excelencia de la biopolítica. Tengo para mí que la afirmación de Agamben de corregir y continuar a Foucault no es más que una desafortunada frase, pues tal intento representa para Agamben varias dificultades. Primero, no podría continuar a Foucault dentro de una teoría política, la de la soberanía, pues Foucault nunca se propuso estudiar las teorías políticas, sino el análisis de las técnicas, de las prácticas que dan una forma concreta a esta nueva racionalidad política y a este nuevo tipo de relación entre la entidad social y el individuo. Tampoco hacia arriba, es que está muy baja, es que la silla está muy baja. A ver si así se oye. Pero lo tendría que zafar, ¿no? Sí. Bueno, ¿es así? Ok, gracias. También corregir y continuar a Foucault implicaría para Agamben redefinir su postura frente a la historia, puesto que Agamben no se considera un historiador, mientras que Foucault sostiene que él no ha hecho más que historia. Para Foucault no hay un fundamento universal en el pensamiento o en el ser. Para él no hay principios universales, pues cualquier experiencia es una manera de pensar que puede ser analizada desde la historia del pensamiento. Todo pensamiento, dice Foucault, tiene una historicidad propia. Que tenga una historicidad no quiere decir que esté desprovisto de toda forma universal, sino que la puesta en juego de estas formas universales son también históricas. Por otro lado, para Agamben, si insistiera en corregir a Foucault, se vería obligado a dejar de lado su postura en relación al lenguaje, pues Foucault desplazó de sus investigaciones sobre el poder los estudios sobre el lenguaje, ya que sostiene que los análisis que se centran en los campos simbólicos o estructuras significantes no facilitan la diferenciación de las redes y los niveles de los objetos de estudio y por lo tanto dificultan la reconstitución de los hilos que los vinculan entre sí. Foucault se inclina por el análisis genealógico de relaciones de fuerza, de desarrollos estratégicos y de tácticas. Creo, sostiene Foucault, que a lo que uno debe referirse no es al modelo de la lengua ni al de los signos, sino al de la guerra y la batalla. La historicidad que nos conduce y nos determina es belicosa y no relativa al lenguaje, relación de poder y no relación de sentido. Mientras que para Agamben no es posible considerar el análisis político sin referirlo al lenguaje,
ya que lo político no es un atributo del viviente como tal. La política humana es diferenciada de la del resto de los vivientes porque se funda por medio de un suplemento de politicidad ligada al lenguaje. En cuarto lugar, Agamben se vería obligado a hacer un minucioso trabajo sobre las convergencias y diferencias entre Heidegger y Nietzsche y ofrecer una síntesis, puesto que mientras que Agamben reconoce en Heidegger al pensador cuya influencia fue decisivo en su formación, no solo por la lectura de su obra, sino por haber participado durante 1968 en los seminarios de Heidegger sobre Hegel y Heráclito, Foucault simplemente no es heideggeriano. A pesar de haber leído a Heidegger durante los años 50 del siglo XX, lectura que hizo casi de manera simultánea a la de Nietzsche. Foucault reconoce que aunque todo su devenir filosófico fue determinado por la lectura de Heidegger, fue Nietzsche quien ganó. Mi conocimiento de Nietzsche, dice Foucault, es muy superior al que tengo de Heidegger y me considero nietzscheano. Y finalmente, otro de los obstáculos que tendría que remontar Agamben si decidiera realmente llevar a cabo un desarrollo y una continuación del pensamiento Foucault, tiene que ver con cambiar su manera de pensar. Esto no es nada más cambiar de manera de pensar, no es algo que se dice fácilmente. Realmente Foucault y algunos de los pensadores de su generación, como Chatelet y Deleuze, realmente estaban preocupados por salirse de estas maquinarias filosóficas tan pesadas que habían formado, los habían formado en su educación, y se dieron a la tarea de hacer estos análisis micropoderes, de analizar las cosas en términos de dispositivos o de agenciamientos, como dice Deleuze, que es una forma totalmente distinta a la que Agamben plantea su pensamiento, que es dentro de un pensamiento teórico, sustantivo, lógico-deductivo, que de ninguna manera es compatible, ya no digamos con Foucault, pero tampoco con Deleuze y con Chatelet, entre otros, ¿no? Estas diferencias formales en la construcción del pensamiento de Foucault y Agamben constituyen para mí obstáculos enormes como para que Agamben continúe y desarrolle a Michel Foucault como pretende. Más bien considero que debería ser una lectura más cuidadosa de Michel Foucault, pues según he podido apreciar, sus lecturas son más bien interpretaciones, lecturas fragmentarias o comentarios, como hubiera dicho Foucault, con el fin de tratar de excluir o desplazar al pensador francés del lugar que ocupa en el pensamiento contemporáneo, de ordenarlo, de controlarlo y clasificar su pensamiento, y de esta manera impedir la proliferación de sus discursos y finalmente encasillar a Michel Foucault en la lógica del pensamiento de Agamben. Por todo esto me pregunto, ¿realmente es posible para Agamben corregir y continuar a Foucault desde su forma de pensar? En Homo Sacer I, entre muchas de las críticas que hace Agamben a Foucault, afirma que Foucault es poco claro, oscuro y confuso, y que en uno de sus últimos escritos, en donde expone la convergencia entre el doble vínculo político constituido por la individualización y la simultánea totalización del poder moderno, presenta un problema para el pensamiento, así en abstracto. Esta cita a la que se refiere Agamben está tomada del importante artículo de Foucault, El sujeto y el poder, pero este doble vínculo de individualización y totalización se puede leer también, palabras más o palabras menos, en las redes del poder, defender la sociedad, omnes singulati, en la tecnología política de los individuos, etcétera. Pues esto, que para Agamben es poco claro y oscuro, es un argumento central de la analítica del poder de Foucault, además de que junto con las nociones de poder positivo, poder negativo, relaciones de poder, resistencia, disciplina, biopolítica y tanatología, junto con información histórica y de archivos, constituyen el corpus teórico o el corpus analítico de Foucault, que tiene una diferencia radical con la teoría de la soberanía agambiana. A continuación, presento de manera esquemática
la investigación histórica hecha por Foucault para descubrir cuándo, quiénes y por qué se empezó a utilizar la noción de biopolítica y la vinculación que ésta tiene con la disciplina, nociones que constituyen este doble vínculo que para Agamben resulta oscuro. El doble vínculo de la razón de Estado y el poder pastoral. Cuando Michel Foucault habla de doble vínculo político, del doble vínculo político constituido por la individualización y la simultánea totalización del poder moderno, se refiere a la relación históricamente constituida entre la individualización o la disciplina y la totalización o la biopolítica, que son tecnologías de poder, las que constituyen, según Michel Foucault, la gran revolución en el pensamiento político moderno. Foucault, como meticuloso archivista, hizo un rastreo de la acuñación de la noción de biopolítica, la cual, sin haber sido expresada como tal, daba cuenta de la irrupción de la especie humana dentro de la artificialidad política. Jean-Baptiste Monod fue el primer gran teórico de lo que podríamos llamar hoy biopolítica, quien, de acuerdo con Foucault, desde entonces la distinguía de la noción jurídica de la soberanía y del territorio y también del espacio disciplinario. Monod enfatiza que depende del gobierno cambiar la temperatura del aire y mejorar el clima, un curso dado a las aguas estancadas, bosques plantados o quemados, montañas destruidas por el cultivo constante en un nuevo suelo y un nuevo clima. Tal es el efecto del tiempo, de la habitación de la tierra y de las vicisitudes en el orden físico. Si bien, concluye Foucault, hubo modificaciones, no fue porque el clima hubiera cambiado, sino porque las intervenciones políticas y económicas del gobierno modificaron el curso de las cosas. Esto trajo como consecuencia que la figura del soberano empezara a perder importancia, pues él dejaría de ser quien ejercería el poder sobre un territorio a partir de la localización geográfica de su soberanía política, y que al mismo tiempo su soberanía se entrecruzara con el medio ambiente, la geografía y con la misma especie humana, ya que ésta tiene un cuerpo y un alma, una existencia física, moral, y el soberano será quien tenga que ejercer su poder en este punto de articulación donde la naturaleza, en el sentido de los elementos físicos, interfiere con la naturaleza en el sentido de la naturaleza de la especie humana. En este punto de articulación, donde el medio se convierte en determinante de la naturaleza, es donde intervendrá el soberano y si quiere modificar la especie humana, tendrá que actuar, dice Monod, sobre el medio. Todas estas citas que acabo de leer son de estas investigaciones que a Foucault le encantaban, de meterse en los archivos y que son informaciones del siglo XVIII, son los primeros libros del siglo XVIII en donde Foucault muestra que sí hay una distinción entre la naturaleza y las acciones políticas y cómo las acciones políticas son las que van a ir modificando y actuando sobre la vida. Y Agamben se va hasta Aristóteles, cuando que en realidad la diferencia la marca aquí Monod, y además Foucault desde las palabras y las cosas muestra también esta gran diferencia, ¿no? Esta transformación del sentido de la política, de un equilibrio entre los diferentes elementos que una buena ley debe mantener unidos, por la de una biopolítica en donde se actúa sobre la naturaleza humana, no está solo en Monod. Foucault hace referencia también a los trabajos de Frank, autor del primer gran trabajo sistemático de salud pública. Esto para Foucault es muy importante, toda esta tecnología que Foucault llama de la medicalización, en la que no va a poder detener por falta de tiempo. Agamben la deja muy de lado, pero para Foucault es importantísima porque realmente es cuando se empieza a trabajar, finales del siglo XVII, y actuar directamente sobre la población, cuidarla, atenderla médicamente, ¿no? Cuidar la salud y protegerla. Entonces, este gran trabajo sistemático sobre la salud pública es este saber, siguiendo la lógica de Foucault, que va a incidir en las prácticas políticas sobre los cuerpos. Otros trabajos también muy importantes son los de Turquet, de Mayerne, de Nicolas de la Mare y de von Rusty, que nos ofrecen desde perspectivas distintas las características de una nueva racionalidad política que se apoya en una técnica particular que se llamó entonces la policía.
La policía es una técnica de gobierno propia del Estado centralizado para intervenir tanto política como administrativamente mediante técnicas específicas con el fin de analizar una población que vive en un territorio. Entonces, por un lado están nuevas tecnologías de poder, primero viene este desplazamiento del soberano y después o paralelamente surgen estas nuevas tecnologías que son, por ejemplo, la medicalización, la policía, que al mismo tiempo que Foucault va a llamarla como estado de policía, es al mismo tiempo una tecnología también de poder que tiene que ver con la manera como se van a administrar las poblaciones, ¿no? Y que Foucault va a llamar estado de policía, ¿no? Y que este estado se caracteriza por administrar conjuntamente con el ejército, la justicia y la hacienda, y además es la que va a regir el Estado. Hay otros autores de estos raros que se encuentra Foucault, como Botero, Palazzo, Cheminitz, que sumados a otros, cuyos escritos Foucault desempolvó, nos muestra la manera como fue constituyéndose la tecnología de poder propia de este nuevo estado de policía, y que la nueva razón del Estado, esta nueva razón del Estado, la cual en su momento provocó un escándalo en el naciente pensamiento político. Entonces, por un lado está una nueva razón de Estado, bueno, viene el desplazamiento de la figura del soberano, el surgimiento de una nueva razón de Estado, el surgimiento de nuevas tecnologías de medicalización, y por otro lado, esto que se llama en otros lados el Estado de administración, ¿no? Entonces, juntos van a constituir este nuevo orden político a partir del cual Foucault va a decir que se puede hablar de una biopolítica y no de una política como la entendemos desde la teoría de la soberanía. En síntesis, la policía engloba todo, hombres y cosas, pero en sus relaciones, en la coexistencia de los hombres en un territorio, en sus relaciones de propiedad, lo que producen y lo que intercambian en el mercado. El interés de Foucault por estos pensadores de los siglos XVII y XVIII tuvo como objetivo la búsqueda de las técnicas, de las prácticas que dan forma concreta a esta nueva racionalidad política y a este nuevo tipo de relación entre la entidad social y el individuo. Perspectiva, dice el mismo Foucault, un poco diferente de las discusiones concernientes a las teorías políticas. A Foucault no le interesan las discusiones teóricas, sustantivas, sino le interesa ver cuáles son las prácticas que hicieron que se cambiara el perfil de la vida colectiva y que tienen estas prácticas. El objetivo de Foucault es investigar cuáles son las tecnologías políticas de los individuos que hacen que nos reconozcamos como parte de una sociedad, de una nación y de un Estado. Si el análisis del comportamiento de la población fue el gran descubrimiento en el siglo XVIII que permitió el desarrollo de saberes como la demografía y la estadística, que los integraron a los cálculos políticos, corresponde a von Rusty haber establecido la relación entre población, recursos naturales y la administración de los seres vivos por parte del Estado, Si bien von Rusty no fue el inventor de la palabra población, sí fue el primero en establecer que corresponde al Estado la administración de las relaciones entre seres vivos y ubicó a la población en el verdadero objeto de la policía y del Estado. Podemos decir, indica Foucault, que a fines del siglo XVIII la población se convirtió en el verdadero objeto de la policía, o en otros términos, el Estado debe sobre todo vigilar a los hombres en tanto población. Él ejerce su poder sobre los seres vivos en tanto que seres vivos y su política es, en consecuencia, necesariamente una biopolítica. La población no es más que aquello que vigila el Estado por su propio interés, por supuesto. Al Estado no le interesa la población, en todo caso, dice Foucault, el Estado puede, en caso de necesidad, masacrar a la población. Así que la tanatopolítica es el reverso de la biopolítica. A mí me interesa mucho resaltar esta cita porque realmente Foucault, esta palabra tanatopolítica prácticamente no la utiliza más que en este artículo, que es la tecnología política de los individuos, y que realmente Foucault se está dando cuenta de dos cosas distintas, uno que es la biopolítica, que tiene que ver con el cuidado de la población y los cuerpos, y otra que es la tanatopolítica.
Y Agamben no hace esta diferencia, ¿no? Para Agamben todo es biopolítica, ¿no? Y entonces desde los campos de concentración, el exterminio, el estado de excepción, etcétera, todo es biopolítica. Entonces, sí, yo sé que Foucault no desarrolla la noción de tanatopolítica, pero sí señala esta doble faz de la biopolítica. Entonces dice Foucault que aun cuando el Estado se puede arrogar el derecho de mandar poblaciones a la guerra y destruirlas, él dice que a pesar de los cálculos explícitos por transformar la vida humana, esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a técnicas que la dominen o la administren. La vida humana escapa de ellas sin cesar. Y esto también es una enorme diferencia con Agamben, ¿no? Porque, bueno, realmente Agamben muchas veces ha sido calificado como pesimista y realmente Foucault, la apuesta de Foucault está en la vida, ¿no? O sea, se montan modelos políticos sobre las poblaciones y resulta que no funcionan y que la vida siempre tiene otras expresiones, otras manifestaciones, y eso, bueno, ahí está otra de las enormes diferencias con Agamben, ¿no? La tecnología de poder biopolítica, vinculada al desarrollo de una nueva razón de Estado, es complementaria de otra tecnología de poder, la disciplina que Foucault detalló en Vigilar y Castigar, y la cual tiene sus raíces en el poder pastoral. Ambas tecnologías, disciplina y biopolítica, actúan sobre los cuerpos, una sobre el cuerpo individualizado y otra sobre los cuerpos reubicados en procesos biológicos en conjunto. Las tecnologías de poder son nociones de Foucault que utiliza en las investigaciones que constituyen la ontología del poder. Ellas tienen una historia relativamente autónoma en relación a los procesos económicos que se desarrollan, aunque comparten características generales. Y esto también, bueno, Foucault no es muy dado a hacer definiciones, da muy pocas, ¿no? Define lo que es el sujeto, pero aquí también hace una muy breve definición de qué son las tecnologías de poder o cuáles son las características que comparten. Esto es muy importante en mi opinión porque él dice que toda tecnología de poder a lo largo de la historia comparte primero una utopía, que es importantísimo, y luego una práctica en la que las reglas actuarían como verdaderas instituciones, y por último una disciplina académica. Entonces ahí está otra vez siempre Foucault siendo fiel a su pensamiento, ¿no? Es por un lado están los saberes, por otro lado están las prácticas discursivas y este elemento nuevo que introduce que es la utopía, ¿no? Las tecnologías de poder no son inmóviles, no son estructuras rígidas, ellas no dejan de modificarse y cuando una institución se desmorona no es forzosamente porque el poder que le servía se quedara fuera de la de circulación. Entonces, para retomar y hacer un poco la síntesis de esto que he estado exponiendo, quisiera señalar, bueno, algo que todos ya sabemos y que hemos estado escuchando a lo largo de estos días, que la disciplina es un mecanismo de poder por medio del cual se vigila a los individuos hasta en sus más tenues elementos, corrigiéndoles sus conductas, sus comportamientos, intensificando su rendimiento y aptitudes con el fin de colocarlos en el lugar de mayor utilidad colectiva. Mientras que la biopolítica surgió cuando fue descubierto que el poder no se ejerce sobre los individuos, entendidos como sujetos súbditos, que era la tesis fundamental de la monarquía, según la cual por un lado está el soberano y por el otro están los súbditos, sino que, dice Foucault, el poder se ejerce sobre la población, entendida como un grupo de seres vivos numerosos, regidos por procesos, por leyes biológicas, que tienen, la población tiene una tasa de natalidad, de mortalidad, una curva de edad, una pirámide de edad, una morbilidad, un estado de salud, una población que puede perecer o por el contrario desarrollarse. Los trazos biológicos de la población se volvieron indispensables para la gestión económica y alrededor de ellos se organizaron mecanismos para asegurar su sometimiento y sobre todo el incremento constante de su utilidad. Yo quisiera hacer un énfasis porque, bueno, realmente lo que está señalando Foucault, que son los siglos XVII y XVIII, corresponde con la expansión del capitalismo y nosotros, yo como mexicana y ustedes como brasileños, no hacemos más que vivir los efectos de esta forma de organización política nueva y que Foucault va a decir, bueno, es una forma de organización política nueva que no surge nada más porque sí, sino porque, bueno, hay una explosión demográfica,
hay un consumo mucho más alto de productos agrícolas, y estos también se incrementan, y se incrementa el circulante, ¿no? Y entonces realmente lo que está pasando en Europa es también producto de lo que está pasando aquí, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, esta noción de biopolítica sumada a la de disciplina son los mecanismos de dominación que hemos sufrido nosotros como mexicanos y ustedes también como brasileños, ¿no? Como producto de la expansión capitalista, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, y es parte de mi investigación, es algo que ya no dije al principio, pero bueno, esto es parte de un trabajo que yo estoy haciendo sobre el funcionamiento del colonialismo en México a partir de la tecnología de los presupuestos de Foucault sobre el funcionamiento del poder, ¿no? Tenemos entonces, pues, que la biopolítica es una tecnología de poder puesta en circulación a principios del siglo XVIII como parte de una nueva racionalidad política. La biopolítica, es decir, esta nueva racionalidad política que se sintetiza en el estado de policía. Por otro lado, la biopolítica asociada a la disciplina, que hunde sus raíces en el poder pastoral cristiano y que fue reactivada a fines del siglo XVII, constituyen este doble vínculo de individualización y totalización del poder moderno, vínculo al que Foucault llama biopoder. Y este es este doble vínculo que dice Agamben que es oscuro y que presenta problemas para el pensamiento. Lo que pasa es que hay que leer a Foucault. El poder pastoral es una técnica orientada a dirigir continua y constantemente a los individuos. La pastoral viene de la tradición hebrea y trata a la inmensa mayoría de los hombres como rebaño y establece una forma de conocimiento particular entre el pastor y sus ovejas, individualizándolos a través de técnicas. Hasta la época clásica, hasta la víspera de la Revolución, el poder pastoral había conservado un carácter esencial, singular en la historia de las civilizaciones, que era actuar sobre el cuerpo social, hasta la constitución de individuos ligados entre sí bajo una forma de subjetividad específica, a la cual se le pide tomar conciencia en términos de verdad bajo la forma de la confesión. El objetivo del poder pastoral es la salvación del rebaño. Es una forma de poder que no puede ejercerse sin conocer el pensamiento interior de la gente, sin explorar las almas, sin hacerlos revelar sus secretos íntimos, hecho que implica conocer la conciencia de la gente y de particulares habilidades para guiarla. El poder pastoral es un poder que apunta a la vez a todos y cada uno en su paradójica equivalencia y no a la unidad superior formada por el todo. El poder pastoral se desarrolló a lo largo de la Edad Media en medio de las relaciones difíciles con la sociedad, pero durante la Reforma y la Contrarreforma fue particularmente intensivo. La pastoral, dice Foucault, andando el tiempo, se asoció a su contrario, el Estado. De ahí esta enorme fuerza que tiene el poder pastoral y esta nueva forma de organización política, ¿no? Y otra vez, bueno, en el caso específico de México, la Contrarreforma fue la manera más severa de evangelización, fue en el momento en que se llevó a cabo la evangelización más severa en México, ¿no? Y esto, bueno, hay muchos trabajos también de Foucaultianos que pueden demostrar esto, ¿no? Este biopoder, en el sentido, bueno, aquí también quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque Foucault en varias ocasiones utiliza indistintamente la palabra biopoder y la palabra biopolítica. Sin embargo, en Defender la sociedad sí dice, biopoder es esto, ¿no? Y en francés es muy claro. La unión entre disponer de la vida individual y colectiva es, bref, biopoder, ¿no? Entonces biopoder es la síntesis de las dos tecnologías, disciplinaria y biopolítica, ¿no? Entonces, dice, este biopoder, bueno, pero además porque bueno, perdón por la digresión, pero además lo que es muy importante es que actualmente en la bibliografía actual de la filosofía política se utiliza indistintamente biopoder y biopolítica, pero yo que he leído con cuidado esto,
realmente Foucault está hablando de estas dos cosas, ¿no? Y ahora voy a leer un párrafo en donde queda todavía más claro, ¿no? Este biopoder, en el sentido de síntesis de las dos tecnologías de poder aludida arriba, aparece cuando el hombre tiene técnica y políticamente la posibilidad no solo de disponer de la vida, sino de hacerla proliferar, de fabricar lo vivo, lo monstruoso y en el límite de fabricar virus incontrolables y universalmente destructores. El biopoder, dice Foucault, es característico del nazismo. Esta patología del poder, como Foucault llama al nazismo, no está ligada ni a mentalidades e ideologías o a las mentiras del poder. Está ligada al funcionamiento de un Estado. El nazismo es, en efecto, el desarrollo paroxístico de los nuevos mecanismos de poder que se habían introducido desde el siglo XVIII. Por supuesto, no hay Estado más disciplinario que el régimen nazi y tampoco Estado en el que las regulaciones biológicas vuelvan a tomarse en cuenta de manera más insistente. No hay a la vez, sí, ya termino, sociedad más disciplinaria y aseguradora que la que introdujeron los nazis, pues el control de los azares propios de los procesos biológicos fue uno de los objetivos del régimen. En esa sociedad reguladora y disciplinaria se producía el poder mortífero del viejo poder soberano de matar. Es en donde se generalizó el viejo derecho de matar, organizado alrededor de la disciplina y la regulación. Solo el nazismo llevó al paroxismo el juego entre el derecho soberano de matar y los mecanismos del biopoder. Este es, y perdón por la reiteración, el doble vínculo entre individualización y totalización que a Agamben le parece poco claro. Y es el que encuentra este vínculo, su expresión más acabada en el régimen nazi, el de los campos de concentración, que según Agamben Foucault no entendió. Nada más para concluir, dos cosas. Uno es que Foucault, que no hace propuestas porque no le gusta hacer política ni nada por el estilo, él sí dice que, bueno, esto es un horror, esto es demoníaco, este doble vínculo que nos ata y que nos conduce y que es la forma de hacer política, dice Foucault que puede ser modificado, ¿no? Y entonces dice, tenemos entonces que imaginar y construir lo que podríamos hacer para liberarnos de este tipo de doble atadura política que consiste en la simultánea individualización y totalización de las estructuras del poder moderno. Podría decirse que el problema político, ético, social y filosófico de nuestros días no consiste en tratar de liberar al individuo del Estado y de las instituciones del Estado, sino liberarnos del Estado y del tipo de individualización vinculada con él, fomentando nuevas formas de subjetividad que rechacen el tipo de individualidad que nos ha sido impuesto. Bueno, esta sería mi conclusión, nada más que sí quisiera, si me permiten, un minuto nada más, porque, bueno, cuando digo que hay que leer a Foucault, en noviembre del año pasado se publicó el número 10 de la revista Foucault Studies, que está dedicado a Agamben y Foucault. Y entonces, quien hace una glosa de los recientes trabajos de investigación, que es el profesor Jeffrey Bussolini, sostiene que, a decir de Giorgio Agamben, entiendo que hay una comunicación personal, pero no está plenamente identificada, dice que Agamben está en gran deuda con Foucault y que su erudición continuará influyéndolo. Y además reconoce que revisó algunas de las primeras notas de su libro Homo Sapiens sobre los campos de concentración y el Estado nazi, sin haber leído a Foucault en su libro Defender la sociedad, ¿no? Entonces, ahí sí, la verdad es que es poco serio, me parecería, ¿no? El profesor Bussolini, en su artículo Encuentros críticos entre Michel Foucault y Giorgio Agamben, hace del conocimiento del lector de las visitas de Agamben a los archivos de Michel Foucault, en donde ha revisado los documentos a lo largo de la última década, y que en conjunto la serie Homo Sacer, compuesta por 5 volúmenes, está también en inmensa deuda con Foucault. Bueno, pero pues sí hay que… Son posturas totalmente distintas, en mi opinión irreconciliables, son formas de pensar muy distintas
y yo me sigo preguntando cómo le va a hacer para corregirlo. Muchísimas gracias.